Continúa la polémica por la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 desde los gobiernos seccionales. El gobierno indica que la autorización es competencia del Ministerio de Salud. Continúa la audiencia de presentación de dictamen fiscal y preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en la compra de insumos para los hospitales del IES de Guayaquil. Atentados contra oficina de la Fiscalía y un cuartel de policía se registraron en el Cantón El Triunfo en la provincia de Guayas. El ministro de Gobierno reveló que la orden para el ataque salió de la cárcel de Turi. Detienen en Quito a un hombre acusado de violar a su nieto de 10 años. Congreso de Estados Unidos aprobó el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares de Joe Biden para impulsar la economía del país en plena crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Así empieza la noticia, emisión estelar. Bienvenidos, tenemos las noticias más importantes de esta jornada. Ana y Charlie, muy buenas noches. Compañeros y amables televidentes, como siempre es un placer que nos acompañen. Así es, buenas noches. Iniciamos inmediatamente con lo registrado en el Cantón El Triunfo. Adriana, tú continúas. Claro que sí, les contamos que la oficina de la Fiscalía y el cuartel de policía en el Cantón El Triunfo en la provincia del Guayas resultaron afectados tras 2 atentados con explosivos ocurridos durante la madrugada de este miércoles. Según el ministro de Gobierno, la orden fue dada desde la cárcel de Turi en Cuenca. 2 sujetos que fueron identificados son buscados. La fachada de la delegación policial quedó afectada tras la detonación. Al ingreso de la misma se pudo observar un oramen provocado en el piso como consecuencia de la fuerza del estallido. Tenemos como producto de ello los daños materiales y un compañero policía con afecciones auditivas que fue tratado y se encuentra en recuperación. En el edificio existen cámaras de seguridad. Estas grabaron una inusual actividad alrededor de la 1:30 de la madrugada. Los implicados en el suceso conocían exactamente la ubicación de las mismas. Por ese motivo llegaron a través de la zona lateral, a fin de no ser captados. Minutos más tarde, ocurrió lo mismo en los exteriores de la Fiscalía, oficina ubicada a medio kilómetro del primer suceso. Allí, los pedazos de vidrio destruidos volaron con tal fuerza que provocaron este tipo de daños en el metal de los escritorios. Los sospechosos, quienes utilizando bicicletas se desplazan en las inmediaciones del cuartel de policía y también de las instalaciones de infraestructura de la Fiscalía, se llega a determinar el lugar del inmueble en donde podrían estar residiendo estos ciudadanos sospechosos. Hemos encontrado la vestimenta de uno de los sospechosos que utilizó al momento de haber colocado el artefacto explosivo. Además encontramos la bicicleta que fue utilizada como medio de transporte y movilidad, un revólver marca Taurus calibre 38, son 2 ciudadanos, uno de nacionalidad ecuatoriana y uno de nacionalidad venezolana. Hemos dispuesto diligencia y estos atentados jamás amedrentarán al accionar de la Fiscalía en territorio. Y en breves horas pondremos en conocimiento de las autoridades respectivas, esto es, los señores jueces, para la formulación de cargos. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, acudió a esta zona a fin de constatar de cerca la magnitud de las afectaciones que este suceso ha provocado. Además, para establecer lo antes posible las líneas de investigación. También hemos podido lograr identificar de que la llamada se da y se origina en la cárcel de Turi. Vamos a seguir investigando para encontrar los detalles precisos, el móvil de este ataque. La segunda hipótesis sobre este atentado gira en torno a operaciones policiales que estarían incomodando a ciertos grupos dedicados al narcotráfico. Seguramente algún líder o alguna persona se siente ofendida dentro de estos procesos y por eso es el motivo por el cual se realizan esta serie de atentados. Esta no es la primera ocasión que se generan atentados explosivos en el Cantón El Triunfo.
El hecho más antiguo que recogimos fue en septiembre del 2015. En aquella ocasión, 2 individuos llegaron en una motocicleta durante la madrugada y dispararon contra el mismo UPC. El segundo suceso se reportó el 15 de septiembre del 2018, cuando otras personas desconocidas lanzaron un aparato explosivo contra la fachada de la unidad policial. Estamos hablando de un cantón que tiene una anomia social sumamente fuerte sobre la base de la cultura de ilegalidad. Acá hay mucha extorsión de grupos criminales. Informó José Morales. Son aproximadamente 500 policías que solo en la zona 8 custodian a sospechosos de diferentes delitos en los denominados arrestos domiciliarios. Gran parte de estos ciudadanos han sido investigados por tráfico de drogas. ¿Qué dicen las autoridades sobre ese problema que enfrenta la institución del orden? Estamos solicitando que nuestros compañeros actúen conforme a derecho. ¿Y cuál sería la solución? Una reforma para evitar este uso abusivo del derecho. Se lo presentaremos hoy en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Hallan el cuerpo del menor de 7 años, quien fue asesinado en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. El cadáver fue encontrado por equipos de rescate de la Policía Nacional. Los restos del niño fueron trasladados al Centro Forense de Santo Domingo para continuar con los trámites de ley. El cuerpo del niño asesinado en El Carmen, Manabí, fue encontrado en el río Pita. Durante el miércoles 10 de marzo, equipos de rescate de la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos ayudaron en la localización del cadáver del menor, asesinado tras su secuestro. El cadáver de Anthony recorrió 4 kilómetros desde el lugar donde fue abandonado, presentando signos de descomposición. En el hecho habrían participado el ex conviviente de su madre, junto con otros 2 hombres quienes están en manos de las autoridades. Por su parte, los restos del menor fueron trasladados al Centro Forense de Santo Domingo para continuar con los trabajos investigativos. Informó Eric Zambrano. Y en Quito, autoridades detuvieron a un hombre de 58 años por el presunto delito sexual contra un menor de 10 años. El sujeto era su abuelo materno. Es el momento en el que el uniformado informa al ciudadano de su detención. El hombre, que en ese momento se encuentra acompañado, no pone resistencia. Se despoja de sus pertenencias, se quita la mascarilla e inmediatamente ingresa al patrullero. El sujeto de 58 años se va detenido, acusado del presunto delito de violación sexual. En este caso, el delito de violación se cometió hace aproximadamente un año atrás en la ciudad de Sangolquí. El presunto causante, el presunto abusador sexual, cometió este delito en el interior de un domicilio a un niño de 10 años de edad, menor de edad. Así es, el hombre al parecer era el abuelo materno y las violaciones habrían sido reiterativas, pues se hallaron suficientes evidencias, dicen. En los exámenes realizados por el médico legista y los exámenes psicológicos realizados a la víctima, así como las versiones rendidas en la Fiscalía, existe un presunto delito de carácter sexual. Vicente R. tenía una boleta de captura y estaba siendo buscado por las autoridades, hasta que dieron con él en Sangolquí. Hoy el sospechoso se encuentra privado de su libertad. El detenido fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de la Sierra Centro de la ciudad de La Tacunga mediante estrictas medidas de seguridad, en virtud que puede enfrentar una pena privativa de libertad de hasta 25 años por el abuso sexual de la víctima. Según informó, lo que beneficios que establece la ley y trata de usarlo siempre a su favor. El sistema en su momento tendrá tal vez que buscar una reforma para evitar este uso abusivo del derecho. Pero todo eso se podría evitar si existiera un eficiente sistema de rastreo de las personas sospechosas de algún delito mediante grilletes electrónicos. En algunos casos fueron abandonados por los mismos procesados, otros presentaron desperfectos técnicos y de los casi 4.000, no todos fueron utilizados. Y hasta que todo eso se solucione, por acá en la zona 8 seguirán los 492 policías dentro de las casas cumpliendo con la orden judicial de custodiar al sospechoso las 24 horas del día. Informó Charlie Pizarro. Y más adelante sigue la indisciplina ciudadana en Quito. En diversos sectores no hay distanciamiento y el uso de la mascarilla es incorrecto.
Ahora les informamos de que continúa la audiencia de presentación de dictamen fiscal y preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en la compra de insumos para los hospitales del IES de Guayaquil. Los abogados de los hermanos Jacobo y Dalo Bucarán afirman que no existen elementos de convicción que demuestren su relación con el delito que investiga la Fiscalía. Quinto día de audiencia en la Corte de Justicia de Guayaquil, en la que, según el abogado de una de las 19 personas procesadas por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos en los hospitales del IES, llevan 3 escuchando la sustanciación del dictamen fiscal. No la va a concluir, ya lo adelantó, y es una pesada lectura de elementos y de presentación de tesis, así que en este momento la Fiscalía está en eso. En este proceso iniciado en junio del año pasado, entre los implicados están Daniel Salcedo, los hermanos Bucarán y Gabriela Pazmiño. Para asimismo, haciendo uso efectivo de la defensa jurídica, poder desvirtuar los mismos y poder conseguir el sobreseimiento para nuestro procesado, que es lo que realmente luchamos y que es lo que vamos a demostrar en las audiencias próximas. En el caso de Pazmiño, su abogado insistió en su desacuerdo con la revocatoria del dictamen abstentivo que subió a consulta. Lamentablemente, la fiscal distrital del Guayas jamás leyó el expediente y lo que ha hecho es reproducir el mismo dictamen sin verificar que dentro de la misma instrucción existieron elementos que derivaron a que la doctora Romero emita este dictamen abstentivo. La exgerente general del hospital del IES Seibos también ha sido acusada por el Ministerio Público, pese a que, según su defensa, nunca se presentó el nexo causal. No, estamos muy apenados. El juez decretó la validez del proceso, pese a que hemos demostrado de forma muy categórica la nulidad. La diligencia continuará este jueves a las 9:30 de la mañana, informó Jorge Escobar. En otro tema sobre los estragos del invierno en la provincia de Los Ríos, la Secretaría de Riesgos y los GATS de Urdaneta y Valencia entregaron ayudas a los afectados por las lluvias, que también han anegado caminos vecinales y destruido cultivos. Aproximadamente 1.500 familias han resultado afectadas por la actual época invernal en la provincia de Los Ríos. Urdaneta, Babahoyo, Vinces, Valencia y Ventanas han reportado algún tipo de afectación. De ahí que la Secretaría de Riesgos, como los GATS, empezaron a brindar ayuda a los afectados. Parte de esa ayuda también consiste en realizar trabajos que faciliten la evacuación del agua. Estamos dando soluciones a los inconvenientes de esta etapa invernal. Inclusive ha habido 12 horas de torrencial lluvia, en el que ha producido malestar en algunos sectores donde han sido zonas bajas, como sabemos nominarlo. En la provincia eminentemente agrícola, el trabajo se ha vuelto escaso para quienes se dedican a esta actividad y temen quedarse sin un sustento. No tengo por cómo ya. Hay que vivir. ¿En qué vivir? ¿Cómo? Con eso es que uno se defiende. Esta es una época difícil para usted. Es bastante difícil. Sí, difícil, es bien difícil. Nada más ese es el sustento, que allá más allácito, allá está pique el cultivo. 2 cuadras de arroz y el cacao. Es la triste realidad de los agricultores que esperan que su situación mejore. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y en temas de la pandemia, ahora les contamos que la indisciplina ciudadana es evidente en las calles de Quito. En diversos sectores se logró constatar que no hay distanciamiento social y el uso de la mascarilla es incorrecto. Esto eleva los niveles de contagio en la capital. Así es, hablaremos de indisciplina ciudadana. Seguro más de uno en casa se sentirá identificado. Y es que verdaderos ríos de gente se ven en Quito, pero si hacemos un pequeño zoom a los ciudadanos, encontramos esto. Vecinos sin mascarilla que recorren la ciudad como si no pasara nada. Sin embargo, pasa de todo. Quienes mejor prefieren comer y seguir comiendo. Y sí, aceptan su poca colaboración. A esta mujer, por ejemplo, la vimos caminando e ingiriendo los alimentos sin el más mínimo cuidado. Porque estaba comiendo. Oiga, ¿y no le da miedo comer? Sí, mucho miedo, pero también me daba ganas de comer. Degustan de los alimentos en la calle, sentados, parados, entre niños y adultos, cuando una de las recomendaciones es evitar comer precisamente en los exteriores por temor al contagio. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque tengo mucha hambre.
Incluso hay quienes hablan por teléfono y se comunican sin cubrirse la boca. Se cansan, dicen, del uso frecuente de la mascarilla. Miran nuestra presencia y prefieren irse. No quieren ser captados. Se alzan el cubrebocas y se tapan la nariz para hacernos creer que están cumpliendo con lo establecido, pero no es así. Aquí hay niños que juegan entre los transeúntes. Ninguno de ellos usa tapabocas. Y es que seguro desconocen de la pandemia. Hay otros, en cambio, que ya no le temen al virus. ¿Y no le da miedo contagiarse? No. Ya me contagié como 2 veces. Pero del otro lado de la moneda hay quienes no quieren enfermarse y que llevan puestas 2 mascarillas. Jorge, por ejemplo, lo hace. Y mantengo la distancia. No vendo en los mercados donde hay aglomeración de gente. Este otro ciudadano, durante nuestra presencia en el centro de la capital, explica que en su familia el virus ya se ha llevado a varios de los suyos. Unos 4 más o menos en la costa y en la sierra. Después de este reportaje, seguro se dará cuenta por qué Pichincha es el epicentro de la pandemia. Cifras que todos los días van en alza y que para este miércoles registran 103.105 pacientes confirmados de coronavirus. Informó Marilyn Jaramillo. Y continúa la polémica por la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 desde los gobiernos seccionales. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, insiste en que necesitan autorización del régimen para poder adquirirlas a través de un decreto ejecutivo, pero el gobierno indica que esto es competencia del Ministerio de Salud. El gobierno nacional recalca que tiene las puertas abiertas para que los gobiernos seccionales adquieran las vacunas contra el COVID-19, pero que son las empresas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca las que indican con documentos que las vacunas no están a la venta para ningún canal privado ni para los municipios. Lo han puesto por escrito que la única forma de negociar es a través del gobierno central, ¿no? Tengo aquí el documento de la farmacéutica Pfizer, donde claramente ellos ponen en el documento, y yo se le puedo hacer llegar, de que ellos no van a negociar con ningún canal privado, ni gobiernos regionales o municipales la vacuna. Y lo mismo lo tenemos con AstraZeneca. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, indicó que esta información no es ninguna novedad. Ambos laboratorios le dan la razón al municipio de Guayaquil, que sin el decreto ejecutivo para delegar esa función o acuerdo ministerial, para delegar esa función y sumarnos, porque no queremos hacerlo solos, sumarnos al ente regulador y al competente en salud, que es el Ministerio de Salud, necesitamos que ellos nos den la autorización. En una entrevista en nuestro espacio informativo, el secretario del Gabinete de Gobierno de la Presidencia de la República, Jorge Guatet, respondió: esa competencia es directa por la ley que la tiene el Ministerio de Salud y no se puede delegar, no se puede dar un decreto, no se puede. ¿Usted cree que si hubiera la posibilidad legal no se hubiera hecho? Ya se hubiera hecho hace rato, pero querer vender de que nosotros no queremos permitir que tengan vacunas, yo creo que es un error. Nosotros el día de ayer lanzamos una campaña, liberenlasvacunas.com. La única forma que un gobierno puede cambiar de opinión es que tú participes. Firma en liberenlasvacunas.com y sé parte de la gente que le dice al gobierno, liberen las vacunas. Informó Roselena Vázquez. Además, constitucionalistas analizan si es o no posible que se haga pública la lista de las personas que han sido vacunadas contra el COVID-19. Esto tras varios escándalos en el proceso de inoculación. Eso es estrictamente confidencialidad médico-paciente y no puede ser divulgado. Las declaraciones del ministro de Salud referente a que no se podría revelar el listado de las personas que han sido vacunadas contra el COVID-19 genera reacciones. Una de ellas de la organización Acción Jurídica Popular, que fue la que solicitó dicha nómina y que por sentencia de una jueza se dio el plazo al Ministerio de Salud de que entregue el documento hasta el 25 de marzo. El ministro no puede decidir si cumple o no una decisión judicial. Ahorita ha cumplido una decisión judicial que es dentro de un proceso de investigación penal, pero tiene que cumplirlo también dentro de una garantía jurisdiccional en donde una jueza ha ordenado que entregue cierta información por ser considerada pública. Acción Jurídica Popular pide que en la lista solo estén los nombres de las personas, ningún otro detalle. Sin embargo, constitucionalistas debaten en qué información puede ser entregada y qué no. Que de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución, ¿sí?
cuando uno revisa los numerales 11 y 19, la información personal está protegida. Y una de la información personal más sensible es la relacionada con la salud de las personas. Por lo tanto, no es público cuáles son las vacunas que a mí me ha puesto el ministerio, aun cuando esta sea una entidad. Sin embargo, en el presente caso vemos que existe un manejo de recursos públicos y no necesariamente tiene que ver con la situación de salud que pueda tener un ciudadano, porque finalmente todos los ecuatorianos vamos a tener que recibir en algún momento esta vacuna. Por lo tanto, no estamos viendo aquí que exista una vulneración al derecho de la intimidad. A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a los Estados miembros para que se garantice la transparencia, el acceso a la información pública y se combata contra la corrupción en relación a la información de los mecanismos de adquisición, distribución y aplicación. Estamos de regreso con más información y como ya les anunciaba, la Fiscalía General del Estado inició instrucción fiscal en contra de 9 personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, entre ellas 2 funcionarios del Servicio de Rentas Internas que estarían involucrados en defraudación tributaria y falsedad documental. En la audiencia de formulación de cargos desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia de Guayaquil, el fiscal del caso presentó como elementos de convicción las denuncias de la directora zonal 8 del SRI, de las empresas perjudicadas y documentos de los ciudadanos beneficiados con los endosos de las notas de crédito de las devoluciones del IVA. El juez de garantías penales, José Ortega, dictó prisión preventiva contra 7 de los procesados, mientras que a otros 2 les dictó prohibición de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía. En otro tema, los candidatos a la presidencia Guillermo Lasso y Andrés Arauz participaron en un conversatorio con los alcaldes del país que forman parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. En el encuentro, ambos prometieron que se les cancelará las asignaciones pendientes. Poco más de 2 meses le restan al actual gobierno para terminar su periodo y los 221 municipios del país dudan que en este tiempo se les cancele las asignaciones pendientes que los llevaron el pasado martes a marchar en la capital por una respuesta que aún no llega. Por ello se adelantan para conocer la postura de los 2 finalistas a la presidencia frente a esta deuda y los invitaron a un conversatorio que ambos aceptaron. De su lado, el candidato por Creo, Guillermo Lasso, les prometió que de llegar a Carondelet cancelará todos los rubros pendientes. ¿Cómo le pagaremos? Con dinero del gobierno. Jamás tocaremos dinero del Banco Central, porque quien plantea eso está planteando una trampa. Yo ya estoy en conversaciones y en gestiones adelantadas para, con recursos de organismos multilaterales que reciba el gobierno a largo plazo, ponernos al día en los 1.050 millones de dólares que hoy le debe el gobierno a los municipios. Deuda que también fue reconocida por el candidato de UNES, Andrés Arauz, quien de igual forma se comprometió a pagar, pero por partes. El primer desembolso vendrá máximo en el primer mes de nuestro gobierno por hasta 400 millones de dólares de la deuda que tiene el gobierno con los GAT, y el resto obviamente nos sentaremos para poder negociar un cronograma y la modalidad de pago. Otro tema medular que preocupa a los gobiernos autónomos descentralizados son las vacunas. Por ello, Lasso reiteró su propuesta de vacunar en los primeros 100 días de su gobierno a 9 millones de ciudadanos. Tenemos que acudir a los gobiernos amigos para, con el apoyo de los gobiernos, negociar con los laboratorios, a efectos de que lleguemos a convenios donde podamos diversificar el portafolio de vacunas. No vamos a depender de un solo proveedor, sería un grave error. Diversidad de proveedores también fue la propuesta de Arauz, quien garantizó que ningún cantón se quedará sin vacunas. Nosotros tenemos excelentes relaciones a nivel internacional y nosotros hemos podido avanzar en esos procesos de negociación para poder tener listo eso a partir del 24 de mayo. Aunque el encuentro de los candidatos con los alcaldes fue por separado, ambos coincidieron en que buscarán una reforma a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que ha reducido el presupuesto de los gobiernos locales. La reforma legal que nosotros enviaremos a la Asamblea Nacional para que en los primeros 30 días de gobierno sea aprobada con el carácter de urgente. A establecerse el marco legal
para que nos podamos ahí sentar y acordar los cronogramas correspondientes, reconociendo las obligaciones constitucionales del Estado ecuatoriano de transferir las preasignaciones dispuestas por la Constitución de la República a los gobiernos autónomos descentralizados. En Quito informó Adriana Rojas. Illacu Pérez rindió en la Fiscalía General del Estado su testimonio dentro del caso de fraude electoral. Pérez entregó documentos y la proyección de estadísticas sobre los supuestos resultados de las elecciones de primera vuelta. Y rendí la declaración que porque durante 4 días, con el 97% del escrutinio realizado, estuvimos en segundo puesto. Al 5.º día nos bajaron al 3.er puesto. Toda esta declaración hemos venido realizando y también hemos pedido que se realice ya, que se conforme el equipo para realizar el peritaje forense sobre el sistema informático y también sobre qué contienen las urnas y qué contienen los paquetes electorales, a fin de que se pueda cotejar. Pero mientras el Tribunal Contencioso Electoral no resuelva el recurso presentado por Pachacutic para un posible recuento de votos, no podrá iniciar la segunda vuelta. Según varios expertos, hay fechas del calendario que no se pueden aplazar, como el debate presidencial y la posesión de autoridades. El tiempo ha empezado a correr para que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva el recurso presentado por Pachacutic. Si bien tiene un plazo de hasta 15 días y en el caso de que se dé paso a un recuento de votos, los entendidos en el tema consideran que el cronograma para la segunda vuelta estaría en aprietos, postergándose los plazos. Puede iniciar esta promoción el 16, puede realizarse este debate el 21 de marzo. En mi criterio, no. El tema de la segunda vuelta electoral es una fecha tentativa, puede ser modificada. El próximo martes deberá iniciar la campaña electoral. Si hasta ese día no hay una resolución del TCE, las organizaciones políticas no contarían con el fondo promocional y tendrían menos tiempo para pautar en los medios de comunicación. Otra fecha que corre riesgos es la del debate presidencial. El debate también, siendo tan próximo, es decir, el 21 de este mes, puede verse afectado, pero el debate es obligatorio por cuanto el Código de la Democracia así lo determina, y dice que el debate tiene que realizarse 3 semanas antes de la elección. Mientras no se proclamen los resultados oficiales, no se pueden imprimir las papeletas electorales, que viene de la mano con el kit electoral. Con ello se garantiza que el material pueda ser enviado al exterior, pero todo será cuestión de tiempo. Pues apelar a que el Tribunal Contencioso Electoral se sudo de lo que se viene del calendario electoral, emita un fallo previo a los 15 días. La fecha de posesión de las nuevas autoridades son inamovibles, tanto para presidente, vicepresidente y para asambleístas. La del 24 de mayo para presidente de la República y la de 14 de mayo para asambleístas. Sin embargo, ahí se posesionarán las autoridades que ya estén definidas. Varias autoridades del Consejo Nacional Electoral confían que el TCE evacúe el recurso con anterioridad para que se dé inicio a la campaña electoral. Amables televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que envió nuevamente el proyecto de ley en defensa de la dolarización a la Asamblea Nacional. Enfatizó en este proyecto que es muy importante para proteger los recursos del Banco Central y realizó un llamado a los legisladores a analizar la ley y promover su aprobación. Con esta ley evitamos que los depósitos que están en el Banco Central se usen como caja chica a capricho del presidente de turno. Hay que entenderlo. El dinero del Banco Central no es del gobierno. Son recursos de la seguridad social, de los municipios, de las prefecturas y juntas parroquiales. Esta ley obliga al Banco Central a difundir la información sobre la situación de nuestras reservas y de nuestros depósitos. Esta ley impide que se use ese dinero en préstamos al gobierno, ni a nadie, ni al gobierno ni a nadie, mientras los pasivos del Banco Central no estén debidamente cubiertos. Esta ley garantiza un Banco Central autónomo y técnicamente independiente.